Imaginemos por un momento poder predecir el comportamiento de un mercado financiero, uno de esos ecosistemas increíblemente complejos, y hacerlo con la misma precisión matemática de siempre, pero miles de veces más rápido. Sueña a ciencia ficción, francamente. O a otra promesa vacía de la inteligencia artificial, que también podría ser. En fin, damos una cálida bienvenida a quienes nos sintonizan en esta nueva inmersión a fondo, un espacio, como siempre, pensado para esa audiencia con una sed inagotable de curiosidad. Gracias por acompañarnos para diseccionar los textos más densos y extraer de ellos oro puro. Es un placer estar aquí de nuevo. Y bueno, hoy tenemos sobre la mesa un documento, madre mía, fascinante y muy, muy ambicioso. Se titula Differential Machine Learning o Aprendizaje Automático Diferencial. Es una investigación que viene firmada por Brian Hodge y Antoine Sabin. Directamente desde las trincheras del Danske Bank, nada menos. Exacto. Y a ver, el objetivo de la sesión de hoy es desentrañar cómo la unión de una técnica llamada diferenciación adjoint automática y el machine learning moderno pues pretende resolver uno de los mayores dolores de cabeza de los bancos. Hablamos de esos inmensos cuellos de botella computacionales en la gestión de riesgos. Los famosos cuellos de botella, sí. Y digo pretende con toda la intención del mundo, porque he estado diseccionando las páginas de este documento toda la semana y leyendo las promesas que hacen, te confieso que mi detector de escepticismo ha saltado por los aires. Totalmente comprensible. Es que el sector financiero está ya un poco harto de que le vendan la moto con la inteligencia artificial. Nos dicen que las redes neuronales van a solucionar todos los problemas de cálculo, pero luego en la práctica suelen ser simples cajas negras. Cajas negras y además muy propensas a sobreajustarse a los datos. Eso es, el famoso overfitting, y encima requieren millones de ejemplos, que es materialmente imposible generar en tiempo real. Y lo peor de todo, que los reguladores no las tragan porque carecen de garantías matemáticas estrictas. Sí, los reguladores bancarios no se andan con rodeos en ese aspecto. Así que, sinceramente, permíteme dudar bastante de que este texto sea el santo grial que promete ser. Yo voy a ser la voz crítica hoy. Me parece perfecto, y de hecho comprendo perfectamente ese escepticismo. Como bien dices, es la postura más sana y necesaria cuando hablamos de modelos que, al final del día, van a gestionar miles de millones de euros en los mercados globales. La desconfianza hacia la caja negra es el pan nuestro de cada día en el sector. Ya te digo. Pero, a ver, lo que resulta verdaderamente fascinante de esta investigación, y el motivo por el que de verdad merece nuestra atención hoy, es que no propone utilizar la inteligencia artificial tradicional. Hodge y Sabin están planteando un cambio de paradigma radical aquí. Vale, te escucho. ¿En qué sentido radical? Pues en que no intentan simplemente tirarle a la máquina una montaña de datos de precios para que, a base de fuerza bruta, encuentre un patrón a ciegas. La innovación central es que le enseñan a la máquina no solo el precio de un derivado financiero, sino la forma exacta de la función matemática subyacente, a través de sus derivadas. O sea, no le dan solo el resultado final. Exacto. Dicho de otro modo, no le enseñan solo el qué, le enseñan el por qué. Y eso desde un punto de vista puramente matemático cambia las reglas del juego por completo. Vale, me gusta la premisa. Pero vayamos al grano, para que nadie se pierda. Pongamos un poco de contexto sobre este cuello de botella actual, ese jaleo que tienen los bancos con los cálculos de riesgo en su día a día. Sí, es importante asentar esa base. Cuando una entidad necesita calcular reservas de capital por regulaciones súper estrictas, como el XBA o el FRTB, utilizan las famosas simulaciones de Monte Carlo. Básicamente, generan miles y miles de trayectorias posibles de cómo podría evolucionar el mercado en el futuro. Es un método ultra preciso, eso nadie lo duda. Nadie lo duda, pero es exasperantemente lento. Quienes nos escuchan y conocen las mesas de trading saben de lo que hablo. Ese momento de dejar un cálculo complejo corriendo por la noche, cruzar los dedos y rezar para que a las 8 de la mañana el servidor no haya colapsado. Una pesadilla recurrente en la industria. Y el Machine Learning clásico intentó solucionar esto entrenando modelos de manera offline. Entrenas tu red durante días y luego, claro, en teoría la usas rápido en producción. Pero eso falla estrepitosamente en un entorno online, en tiempo real. Ahí voy. Y esta es mi primera gran crítica a lo que proponen en el papel. Si intentas acelerar esto usando pagos simulados que por su propia naturaleza están llenos de ruido estadístico, como hace el famosísimo método de Longstaff-Shorts, Sí, el clásico de toda la vida.
Pues la IA clásica simplemente se aprende ese ruido de memoria. Memoriza la basura estadística en lugar de aprender el verdadero riesgo que hay de fondo. Así que, ¿cómo soluciona exactamente este documento el hecho de que un algoritmo aprenda de datos sucios sin volverse loco? Aprende ruido. Se sobreajusta. Pero aquí es donde entra la brillantez del aprendizaje automático diferencial. A ver, cuéntame. La solución que proponen los autores para evitar que la máquina memorice basura es alimentarla con una capa de información completamente nueva. En el entrenamiento clásico, tú solo le das las entradas, que serían el estado del mercado en un momento dado, y las etiquetas, que son los precios simulados. Vale, mercado y precio. Lo habitual. Lo habitual, sí. Pues el ML diferencial añade un tercer elemento crucial a la mezcla, los diferenciales de esas etiquetas con respecto a las entradas. Espera, traducido a la jerga financiera de las mesas de operaciones, ¿estaríamos hablando de las sensibilidades al riesgo? Las famosas griegas de las opciones. Exactamente. La delta, la vega, la gamma. Ah, vale. Le estás inyectando a la red neuronal la sensibilidad al riesgo en cada punto exacto de la simulación. Y para visualizarlo mejor suelo usar una analogía física que creo que ayuda mucho. Venga, dispara. Imagina que el objetivo de tu inteligencia artificial es adivinar la forma tridimensional de una enorme cadena montañosa que está completamente cubierta por la niebla. No ves nada. De acuerdo, yo soy la IA ciega. El enfoque clásico de Machine Learning sería soltar miles de canicas a ciegas desde un helicóptero y anotar en un mapa exactamente dónde aterriza cada una. Para empezar a intuir dónde hay un valle profundo o un pico escarpado, necesitas soltar millones de canicas. Necesitas un volumen de datos brutal para dibujar el mapa. Exacto. Pues el aprendizaje automático diferencial es como soltar solo 100 canicas. Muchísimas menos. Pero cada una de ellas viene equipada con un sensor de inclinación. Ostras, vale. Te dice exactamente dónde ha caído y, lo más importante, cuál es la pendiente del terreno en ese milímetro exacto. Con esa información sobre la pendiente, que matemáticamente es la derivada, puedes dibujar la forma completa de la montaña casi al instante. Y necesitando muchísimas menos canicas. Y esa es la clave. La verdad es que esa analogía de la montaña y las canicas con sensores es buenísima para entender el concepto geométrico. Pero claro, luego te vas a mirar los esquemas técnicos del documento y yo ahí ya me pierdo un poco en la implementación. Es que la arquitectura tiene su viga. Tiene tela. Para procesar toda esta información extra de los sensores, los autores proponen una arquitectura que llaman redes gemelas o twin networks. Y por lo que leo, parece que están forzando a la red neuronal a hacer el doble de trabajo matemático. Sí, literalmente hace 2 pasadas. Y aquí sale mi escepticismo crónico a pasear. A ver, si el objetivo principal de todo este chiringuito era ahorrar tiempo frente a las lentísimas simulaciones de Monte Carlo, diseñar una red que tiene que evaluar el doble de operaciones matemáticas no es, no sé, pegarse un tiro en el pie. Me parece una ineficiencia flagrante. Es una duda muy lógica. A primera vista parece súper contraintuitivo añadir más carga de cálculo cuando precisamente lo que vas buscando es velocidad. Pero déjame explicarte qué hace exactamente cada mitad de esa red gemela y por qué compensa con creces. Soy todo oídos. Mira, una mitad de la red avanza hacia adelante en lo que se llama feed forward, calculando el valor del precio del derivado normal y corriente, y la otra mitad hace el camino inverso. El famoso backpropagation. Eso es. Utilizando backpropagation alineado con la diferenciación adjoint automática para calcular simultáneamente todas las derivadas del riesgo. Ambas mitades comparten los mismos parámetros y pesos. Y es cierto, evaluar esta estructura completa toma el doble de tiempo de reloj que una red normal. Doble de tiempo. Mal asunto en finanzas. Sí, pero la magia está en la proporción. La cantidad de información útil que extraes no se duplica, sino que se multiplica por la dimensión del problema. A ver si lo entiendo. Quieres decir que el coste computacional sube de forma lineal, pero la información sube exponencialmente. Así es, exacto. Piénsalo así. Si tienes una cartera de inversión con 100 factores de riesgo distintos, estás obteniendo 100 veces más información útil por solo el doble de coste de tiempo. Ah, vale, visto así, el retorno de inversión temporal es brutal. Es enorme. Y además, el diferencial actúa como el regularizador matemático definitivo.
En la IA clásica, los programadores se tiran de los pelos inventando trucos para evitar el sobreajuste. Siempre hay un compromiso doloroso entre el sesgo y la varianza. Claro, si evitas que memorice el ruido, terminas con un modelo tan simple que no capta la realidad del mercado. Exactamente. Pues aquí, al forzar a la red a que sus derivadas coincidan con las derivadas reales del mercado, le impides físicamente que memorice el ruido. Es que no puede. Lo obligas a aprender la verdadera estructura geométrica de los precios. De acuerdo. Reconozco que la teoría de las redes gemelas suena impecable en papel, doble de tiempo, pero un multiplicador masivo de información real. Sin embargo, quienes batallan en las trincheras financieras saben que el papel lo aguanta todo. Cierto. La prueba del algodón son los números. Así que vamos a los resultados numéricos, porque ahí es donde estos modelos tan bonitos suelen desmoronarse. El documento expone 3 ejemplos prácticos y quiero que los analicemos bien, sin prisas. Perfecto. El primer caso que exponen es un problema clásico, la fijación de precios de opciones de cesta utilizando el modelo de Bachelier. Es un problema definido en 7 dimensiones. Y los propios autores confiesan que el Machine Learning clásico necesitó la friolera de 64.000 ejemplos de entrenamiento para medio funcionar. Y eso que es un entorno sencillo, entre comillas. Exacto. E incluso con 64.000 ejemplos le costaba horrores no sobreajustarse al ruido. Así es, y el contraste que presentan con su método es sinceramente demoledor. Usando el aprendizaje automático diferencial, solo necesitaron 1.000 ejemplos. 1.000 frente a 64.000, una fracción minúscula de los datos. Es una reducción increíble. Pero lo más impresionante no es que replicara los precios analíticos casi a la perfección con menos datos. Lo verdaderamente alucinante es lo que la máquina descubrió por sí sola en este experimento. ¿A qué te refieres? Aunque le plantearon el problema en 7 dimensiones separadas, el algoritmo, al estar guiado por las derivadas, entendió que la fijación de precios dependía en realidad de una sola dimensión. ¿De una sola? Sí, del valor agregado de la cesta. Descubrió la estructura profunda del problema sin que ningún programador humano se lo codificara explícitamente. ¡Ostras! Eso es fascinante. Un descubrimiento autónomo de la dimensionalidad real del problema. Pero, siendo la voz crítica que prometí ser, el modelo Bachelier no deja de ser un entorno de laboratorio controlado. Es un juguete académico. Sí, es un benchmark estándar. Por eso quiero rizar el rizo y ver qué pasa con los productos exóticos de verdad. El segundo ejemplo que ponen es el de las opciones autocallables del tipo worst of. Esto sí que es el pan nuestro de cada día en las mesas de trading de derivados. Y computacionalmente son una verdadera pesadilla, ¿sí? Una pesadilla total. Hablamos de instrumentos que dependen de toda la trayectoria temporal del mercado, con barreras que se activan o desactivan, pagos digitales abruptos, y para colmo, los evalúan bajo 4 modelos de volatilidad local de Dupire que están correlacionados entre sí. O sea, un caos estocástico en toda regla. ¿Cómo se defiende este modelo aquí? Pues se defiende arrasando literalmente con la competencia clásica. Fíjate que precisamente en esos productos exóticos, donde los pagos digitales crean discontinuidades y saltos bruscos en el riesgo. Que vuelven locos a los algoritmos normales. Exacto. Ahí es donde la derivada brilla. En el ML clásico, los autores probaron con 32.000 muestras para este producto exótico. ¿El resultado? Las deltas generadas, es decir, las sensibilidades al riesgo que el banco usaría para cubrirse, eran prácticamente ruido aleatorio. Inservibles totalmente. Inservibles. Si usas eso en la vida real, quiebras el banco en una mañana. Sin embargo, el ML diferencial, con tan solo 8.000 muestras, produjo unas curvas de riesgo impecables. Se alineaban a la perfección con las simulaciones más exhaustivas que tardan horas, pero consiguiendo una precisión comercialmente viable en una fracción del tiempo. Vale, reconozco que el exótico lo supera con nota. Pero vamos a subir la apuesta al jefe final. El tercer ejemplo. Las carteras de trading reales. Palabras mayores. Los autores sacan a pasear lo que internamente en el Danske Bank llaman The Beast, la bestia. Esto ya no es un producto exótico aislado, es un sistema completo para el cálculo interno de X u A. Estamos hablando de cientos de dimensiones, miles de instrumentos cruzados, swaps de tipos de interés en 10 divisas diferentes, todo simulado bajo modelos multifactoriales de Chettiet. Una monstruosidad matemática. Si algo va a romper una red neuronal, tiene que ser la bestia. Y es completamente lógico pensar que se rompería. De hecho, una red neuronal profunda tradicional falló estrepitosamente con este portfolio.
Incluso inyectándole 64.000 ejemplos de entrenamiento, mostraba unos errores de valoración enormes, inaceptables para cualquier auditoría seria. Lo normal, con tanta dimensión. Pero aplicando el ML diferencial, les bastaron 8.000 míseras muestras de esa cartera colosal para domar a la bestia. La aproximación de la red fue virtualmente perfecta a lo largo de todas las dimensiones y todos los horizontes temporales. Es que es muy fuerte. Lograron comprimir la altísima complejidad de una cartera bancaria real en un modelo que se evalúa casi instantáneamente, frente a las horas que requería la simulación clásica en la granja de servidores del banco. Y esto me lleva de cabeza a mi siguiente gran objeción, porque a pesar de los buenos resultados, me sigue preocupando muchísimo lo que llamamos la maldición de la dimensionalidad. Manejar cientos de factores es un peligro real. Sin duda. En una cartera real como esa bestia del Danske Bank, tienes miles de factores fluctuando a la vez. Y el Machine Learning clásico siempre intenta comprimir este exceso de información usando técnicas de reducción de dimensiones. La más famosa es el PCA clásico, el análisis de componentes principales. Sí, es el estándar de la industria. Pero sabemos positivamente que el PCA clásico destruye información de riesgo asimétrico. Y te pongo un ejemplo súper común para ilustrarlo. Adelante. Imagina una cartera con 500 acciones. El PCA clásico analiza la varianza, es decir, cuánto se mueve cada cosa. Podría haber una acción súper aburrida que apenas oscila en todo el año. Y como tiene poca varianza, la descarta directamente para simplificar el modelo. Porque asume que no importa. Exacto. Pero resulta que esa acción aburrida es tu única cobertura crítica para un evento extremo en una transacción altamente apalancada. Si el PCA te la elimina porque la considera aburrida, tu cálculo de riesgo es una bomba de relojería que te va a estallar en la cara en el peor momento posible. Totalmente. Y ese es un ejemplo perfecto de por qué las técnicas estándar de datos no se pueden importar a las finanzas a la ligera, sin un filtro crítico. Hay que tener mucho cuidado. Y los autores, fíjate, son plenamente conscientes de ese peligro mortal. Por eso, en el apéndice 2 del documento, introducen una de las soluciones que a mí me parece más elegantes de toda la investigación, el Differential PCA, o análisis de componentes principales diferencial. Vale, ¿y en qué se diferencia exactamente del PCA de toda la vida para no tirarme a la basura esa acción aburrida pero crucial que decíamos? La diferencia radica en qué matriz analizan. El PCA clásico mira la varianza de las entradas, como bien decías, asumiendo ciegamente que lo que más se mueve es lo más importante. El PCA diferencial coge esa idea y la tira por la ventana. Me parece bien. En su lugar, mira la matriz de covarianza de las derivadas. De las derivadas. Exacto. No busca qué variables fluctuaron más en el pasado, sino qué variables afectan más al precio final del derivado. Volviendo a tu ejemplo de las 500 acciones, el PCA diferencial detectaría inmediatamente que, aunque esa acción apenas se mueva, tiene una derivada enorme. Una sensibilidad altísima. Sí, una sensibilidad altísima respecto al valor total de la cartera si las cosas van mal. Así que la etiqueta automáticamente como altamente relevante y la mantiene viva como un componente principal. Este algoritmo permite descartar cientos de combinaciones que son verdaderamente irrelevantes de forma 100% segura. Reduciendo el peso del problema, pero sin perder información de riesgo vital. Eso es. Muy inteligente, la verdad. Sustituir la simple varianza por la sensibilidad real. Pero, amigo mío, me guardaba mi carta magna para el final. El golpe de gracia de mi escepticismo. A ver, sorpréndeme. Todo esto de la red gemela, el PCA diferencial y domar a la bestia está muy bien para publicar un paper de investigación bonito en una revista. Pero al final del día, las matemáticas no perdonan. Entrenar redes neuronales profundas es un problema de optimización no convexo. Matemáticamente sí lo es. No existe absolutamente ninguna garantía matemática estricta de que el algoritmo vaya a converger en el mínimo global correcto. A veces funcionan genial y a veces se quedan atascadas en mínimos locales absurdos y te dan resultados disparatados. Y ningún regulador del mundo, llámese el Banco Central Europeo o la Reserva Federal, va a aprobar el uso de una caja negra que se entrena sola por las noches. Desde luego que no. No van a dejar que decida el capital regulatorio de un banco sistémico así como así. Sin garantías matemáticas demostrables, en el peor de los escenarios, esto se queda en un mero ejercicio académico muy chulo, pero inútil en la práctica. Y precisamente ese, es el muro de hormigón contra el que se estrellan el 90% de los proyectos de inteligencia artificial en la banca tradicional. El regulador nunca te va a aceptar un
Oye, confía en mí, que la red suele acertar casi siempre. Es que te cierran el chirimbito. Literal. Pero si nos vamos al apéndice 4 del texto, Hughes y Sabine sacan un as de la manga extraordinario para solucionar esto. Para derribar el problema de la caja negra, deciden adaptar una arquitectura que se llama Wide and Deep, amplia y profunda. Me suena. ¿Eso no lo inventó Google? Exacto. Fue originalmente popularizada por los ingenieros de Google para sistemas de recomendación. Y la genialidad de esta adaptación a las finanzas es cómo estructuran la salida del modelo. He leído un poco sobre esa arquitectura, pero te confieso que me pareció un intento un poco desesperado de mezclar conceptos viejos y nuevos para contentar a los auditores. ¿Cómo garantiza realmente algo a nivel matemático? Lo garantiza porque combina lo mejor de dos mundos de forma estructural. Por un lado tienes una capa amplia, que no es otra cosa que una regresión lineal clásica de toda la vida. Aburrida, predecible, estrictamente convexa y perfectamente comprensible para cualquier auditor o regulador. ¿Un modelo estándar? Y por otro lado tienes las capas profundas, que conforman la red neuronal de alta capacidad, la que capta las relaciones no lineales complejas. Y aquí viene la magia. Sumando las salidas de ambas partes, demuestran de forma matemáticamente rigurosa que, en el peor de los escenarios posibles, Si la red neuronal se vuelve loca, exacto, si la red neuronal colapsa durante el entrenamiento y empieza a hacer predicciones desastrosas, la penalización en la función de pérdida asegura que la arquitectura global jamás lo hará peor que si hubieras usado solamente la regresión lineal tradicional. o sea, por usar una analogía así rápida, la red neuronal profunda actúa como el motor a reacción, que te da muchísima velocidad y precisión extra, pero la regresión lineal es el paracaídas mecánico de emergencia que siempre, pase lo que pase, se va a abrir a tiempo. Es una analogía perfecta. Han establecido un límite inferior de rendimiento que es demostrable matemáticamente. Esto es oro puro para los equipos de validación de modelos internos. Otorga esa garantía absoluta y necesaria para la gestión de riesgos institucionales. Te quita el riesgo de modelo casi de un plumazo. Pasamos de tener una caja negra impredecible a tener una regresión lineal sobrealimentada que, en el peor caso imaginable, es exactamente igual de segura que los modelos que los bancos llevan utilizando 3 décadas. Vale, reconozco que la garantía de la arquitectura Wide and Deep es brillante. Has desactivado mi carta magna. Pero me queda una última duda, un último fleco respecto a los escenarios verdaderamente apocalípticos. ¿Qué pasa con el control asintótico? Muy buena pregunta. Porque los mercados financieros, por desgracia, no siempre se comportan de forma normal. Tenemos eventos de cisne negro, pandemias mundiales, crisis hipotecarias, donde el mercado se va a los extremos absolutos de la distribución. Y por pura definición de la estadística, no hay datos históricos ni simulaciones suficientes en esos extremos tan raros. Porque ocurren muy pocas veces, claro. Eso es. Entonces, ¿cómo evita esta arquitectura que la inteligencia artificial alucine, como hacen los modelos de lenguaje a veces, y se invente precios absurdos en los márgenes de la campana de Gauss? Es un problema vital, y lo abordan explorando métodos para forzar a la máquina a comportarse de manera puramente racional en las fronteras del modelo. Detallan dos técnicas principales para lograr esto. La primera es el sobremuestreo de escenarios extremos. ¿Forzar datos donde no los hay? Básicamente, le inyectan de forma artificial una volatilidad muchísimo mayor a las simulaciones durante el entrenamiento. Obligan a la máquina a vivir en un entorno de crisis perpetua para que aprenda a reaccionar bajo estrés. Pero la segunda técnica es aún más refinada. Fijan condiciones de contorno mezclando precios reales basados en los valores intrínsecos de trayectorias futuras, explícitamente en los límites del dominio. Entiendo. Es como si le pusieran muros matemáticos inquebrantables a los lados de la carretera. Exactamente. Le dicen a la red, mira, puedes usar toda tu complejidad y no linealidad para interpolar maravillosamente en el centro donde están los datos normales del día a día. Pero si te vas a los márgenes, a la zona de crisis absoluta, estás obligada a extrapolar de forma estrictamente lineal y predecible hacia el valor intrínseco de los activos. De nuevo es combinar la fuerza bruta y la flexibilidad del deep learning moderno con las riendas estrictas y aburridas de la matemática financiera tradicional. Es el equilibrio perfecto. Pues es francamente fascinante ver cómo este documento ha ido tapando uno por uno y con rigor matemático todos los agujeros tradicionales que siempre han hecho que la inteligencia artificial fracase al aplicarse en finanzas. Llegados a este punto,
Creo que es el momento perfecto para hacer un bloque de conclusiones claras, para que la audiencia que nos acompaña hoy se lleve el destilado puro de esta sesión. Me parece una idea excelente. A ver si coincidimos en los puntos clave. Yo creo que el primero y más evidente sería el concepto de enseñar el por qué, no solo el qué. Al integrar los diferenciales, es decir, las derivadas de los precios respecto a los factores de mercado directamente en la fase de entrenamiento, permitimos a las máquinas aprender la estructura profunda de un problema. Totalmente. Ya no memorizan puntos en un gráfico de forma plana, sino que entienden las pendientes y las fuerzas que mueven ese gráfico. Exacto. Ese es para mí el pilar central. Y el segundo gran aprendizaje que se deriva de ahí es que, paradójicamente, en plena era del Big Data, a veces menos es más. Menos datos, más inteligencia. Al usar esta técnica de ML diferencial, se logra vencer la temida maldición de la dimensionalidad, requiriendo una fracción minúscula de datos. Pasar de necesitar 64.000 ejemplos a tan solo 1.000, o domar carteras masivas con 8.000 muestras, no es solo un tema de ahorrar costes en la factura del servidor. No, es un cambio cualitativo. Es la llave maestra que permite que los cálculos de riesgo que antes paralizaban los ordenadores del banco durante noches enteras, ahora puedan realizarse de forma fluida y en tiempo real. Y el tercer punto clave, que para mí es el más rompedor desde la perspectiva puramente de negocio y regulación institucional, seguridad y fiabilidad. Herramientas complementarias como el PCA diferencial, que sabe distinguir el ruido estadístico de la relevancia real basándose en sensibilidades. Y sobre todo esa arquitectura wide and deep. Totalmente. Destrozan por fin el maldito estigma de la caja negra. Nos proporcionan un modelo que ofrece garantías matemáticas sólidas de que incluso en los peores escenarios posibles de mercado o de fallo interno del algoritmo, no actuará peor que las herramientas clásicas de regresión lineal. En resumen, es un trabajo monumental de Hughes y Saben. Marca un antes y un después que redefine lo que considerábamos posible en la computación financiera de altísimo nivel. Sin lugar a dudas. Un texto que, pese a mi escepticismo inicial, merece cada minuto invertido en su lectura. Y bueno, antes de cerrar, me gustaría dejar a quienes nos escuchan con un pensamiento final, una idea algo provocativo para que le den vueltas por su cuenta. A ver qué nos traes. Hemos analizado hoy que en el complejísimo mundo de las altas finanzas podemos enseñar a las redes neuronales a ser inmensamente más eficaces dándoles las derivadas, el cambio, la tendencia, extraída directamente desde los principios fundamentales. Así es. Sabiendo que esto funciona de forma tan espectacular en derivados financieros, ¿qué podría suceder si aplicamos este mismo paradigma matemático a otros campos críticos de la ciencia? Pensemos en la física del cambio climático, por ejemplo, o en la simulación de la dinámica de propagación de enfermedades globales, la epidemiología, o en la altísima complejidad de la aerodinámica aeroespacial. Sería un salto increíble. Si en lugar de darles solo datos históricos crudos, empezamos a alimentar a la inteligencia artificial con las leyes fundamentales de la física matemática en forma de diferenciales, podríamos estar asistiendo al nacimiento de una generación de redes neuronales que entiendan verdaderamente cómo funciona la mecánica del universo, y no que simplemente se dediquen a imitar sus patrones de forma superficial. Ostras, es una perspectiva que da vértigo y esperanza a partes iguales. Demuestra que si le damos a la inteligencia artificial las herramientas adecuadas para comprender la dinámica del cambio, el límite es verdaderamente nuestra propia imaginación y, bueno, las leyes de la física. Y con esa profunda reflexión expansiva llegamos al final de nuestro análisis a fondo de hoy. Un adiós muy cordial y profesional a toda la gente que nos ha acompañado. Muchísimas gracias por su atención, por prestarnos su tiempo para navegar juntos por este laberinto de derivadas, carteras masivas y modelos de riesgo. Gracias por acompañarnos. Y, por supuesto, les invitamos a que sigan cultivando siempre esa curiosidad intelectual incansable que hace que desgranar estos temas tan densos valga completamente la pena. Hasta la próxima inmersión.